Mi mamá siempre dijo que mi hermana era la lista y que yo nunca llegaría a nada. Usó mi fondo universitario para comprarle una casa a mi hermana y me dijo que fuera realista. 10 años después, las invité a ambas a una fiesta en el ático de mi propiedad, con vistas a la empresa que construí desde cero. Todavía recuerdo la forma en que mi mamá solía mirarme. Ni enfadada, ni decepcionada, simplemente indiferente. Era como si, cada vez que lo intentaba, le estuviera dando la razón una y otra vez. Me llamo Ryan. Ahora tengo 32 años, pero en aquel entonces, solo era un chico flacucho con mal pelo y grandes sueños, sueños que nadie en mi familia pensaba que llegarían a algo. Si le preguntabas a mi mamá, te diría que tenía 2 hijos, una prodigio y un realista. La prodigio era mi hermana, Claire, 2 años mayor, siempre perfecta. El tipo de persona que podía derramar la sopa y de alguna manera, hacer que pareciera elegante. Puras matrículas de honor, equipo de debate, presidenta del consejo estudiantil. Ella era el mundo entero de mi mamá. ¿Y yo? Yo era el que sobraba, al que le daba una palmada en el hombro y le decía, quizás la universidad no es para todos, cariño. Solía tomármelo a broma. ¿Qué más podía hacer? Mi mamá tenía una forma de convertir cada conversación en un cumplido con doble filo. Si Claire traía a casa un trofeo, organizaba una pequeña cena para celebrarlo. Si yo traía a casa una buena nota, sonreía educadamente y decía algo como, «Qué bien, cariño. ¿Ves lo que pasa cuando de verdad te concentras?» Me decía a mí mismo que lo hacía con buena intención, que quizás solo intentaba motivarme. Pero a medida que crecía, se hizo dolorosamente claro que simplemente no me veía como el tipo de persona que pudiera tener éxito. Papá tampoco era de gran ayuda. Era más callado, más neutral. Asentía cuando mamá hablaba, y de vez en cuando, me lanzaba una mirada como si quisiera decir algo alentador, pero no encontrara las palabras. Claire tenía la habilidad de enorgullecerlo sin siquiera intentarlo. Entraba en una habitación y era como si la gravedad se desplazara hacia ella. Yo podía estar ahí, intentando hablar de algo en lo que estaba trabajando, un pequeño proyecto de programación, un trabajo freelance, lo que fuera, y mamá me interrumpía diciendo, «Ryan, puedes no interrumpir». Claire estaba hablando, y entonces la conversación volvía a ella como si yo nunca hubiera abierto la boca. La diferencia entre nosotros no eran solo las notas. Era el trato. Claire lo recibía todo primero, el teléfono nuevo, el coche, la tarjeta de crédito de emergencia. Cuando quiso tomarse un año sabático antes de la universidad, mamá lo llamó búsqueda espiritual. Cuando yo dije que quería trabajar un año antes de solicitar plaza, ella dijo, no seas vago. Y cuando surgía el tema del fondo universitario, esa sagrada cuenta de ahorros familiar que mis abuelos habían reservado para nuestra educación, mamá siempre nos recordaba a ambos, es para quien más lo necesite. Fui lo suficientemente ingenuo como para creer que eso significaba para los dos por igual. Esa ilusión no duró. El verano después del instituto, Claire entró en Stanford. Mi mamá lloró durante 2 días seguidos. No porque la fuera a echar de menos, sino porque tendría algo nuevo de lo que presumir. Mi hija va a ir a Stanford, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Va a cambiar el mundo. Mientras tanto, yo decidí ir a una universidad estatal. No era glamurosa, pero era asequible, y había trabajado duro para entrar. Todavía recuerdo contárselo a mi mamá en la cena una noche. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «Qué bien, Ryan. Me alegro de que seas realista». Pensé que era su tono habitual. Despectivo, sí, pero familiar. Pero entonces soltó la bomba 2 semanas antes de que venciera el plazo de la matrícula. «Ryan», dijo como si estuviera leyendo una lista de la compra, «hemos usado el fondo universitario para la entrada de la casa de Claire». Parpadeé, esperando que se riera. No lo hizo. «¿Qué?», pregunté, pensando que debía haberla oído mal. «¿El fondo universitario? ¿Sabes, para los estudios?» Ella suspiró como si yo estuviera siendo difícil. «Ryan, la matrícula de tu hermana está cubierta por becas y ayudas, pero necesita un lugar seguro donde vivir fuera del campus. Un buen ambiente la ayuda a concentrarse. Tú estarás bien. Puedes pedir un préstamo o empezar en un community college. Sé realista».
Recuerdo sentir algo retorcerse dentro de mí. Al principio ni siquiera era ira, sino más bien incredulidad, de esa que te hunde el estómago antes de que tu cerebro pueda procesarlo. Usaste mi dinero para su casa, dije en voz baja. Mamá se cruzó de brazos. No era tu dinero. Era para tu educación. Y claramente, la educación de Clare es la prioridad ahora mismo. Lo entenderás cuando seas mayor. No dije nada más después de eso. Papá murmuró algo sobre no haber tenido voz en el asunto. Y Clare simplemente se quedó mirando su teléfono, fingiendo que navegaba por él. Eso era lo suyo. Cuando las cosas se ponían feas, se volvía invisible. Sin contacto visual, sin opiniones, solo un silencio que hacía imposible odiarla directamente. La hija perfecta, incluso en la culpa. Esa fue la noche en que algo dentro de mí cambió. No grité ni lancé cosas. Simplemente me levanté, salí fuera y me senté en el porche hasta el amanecer. Mi mamá probablemente pensó que estaba enfurruñado, pero no era así. Estaba pensando en cómo cada vez que me decía ser realista, lo que realmente quería decir era el quédate pequeño. En cómo cada decisión en esa casa giraba en torno a Clare y en cómo nadie, ni una sola vez, había creído en mí lo suficiente como para pensar que podría construir algo por mi cuenta. Así que decidí que lo haría. No fue un momento dramático de película, de esos en los que juras venganza bajo la luz de la luna. Fue algo más silencioso que eso. Simplemente tomé una decisión, una de la que nunca les hablé. Decidí que se había acabado el pedir permiso para importar. Pasé los siguientes años trabajando más duro que nunca en mi vida. No podía permitirme una universidad de 4 años, así que tomé algunas clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo en una tienda de reparación de tecnología. El sueldo era miserable, las horas largas y los clientes impredecibles. Pero me enseñó cosas que ninguna clase podría haberme enseñado, como hablar con la gente, cómo resolver problemas, cómo pensar con rapidez. Empecé a hacer pequeños trabajos freelance por mi cuenta, principalmente arreglando errores de software para negocios locales o diseñando páginas web baratas. Mi mamá todavía llamaba de vez en cuando, sobre todo para ponerme al día sobre el último logro de Clare. La han ascendido. Está saliendo con alguien de su bufete. Se muda a California permanentemente. Siempre era Clare esto, Clare aquello. Yo decía, qué bien, y ella respondía, no estés celoso, cariño. El camino de cada uno es diferente. Nunca me preguntó cómo iba el mío. A mediados de mis 20, había conseguido una modesta lista de clientes. Nada del otro mundo, solo lo suficiente para pagar el alquiler y mantener las luces encendidas. Pero estaba aprendiendo que funcionaba, que no, porque la gente estaba dispuesta a pagar. Empecé a notar patrones, pequeñas ineficiencias en la forma en que las pequeñas empresas gestionaban sus sistemas online. Una noche, por pura curiosidad, construí una herramienta de software para automatizar uno de esos problemas. No era gran cosa, pero el dueño de un negocio local me pagó $500 por ella. Luego otro pagó 700. En poco tiempo, se empezó a correr la voz. No me di cuenta en ese momento, pero ese pequeño proyecto secundario cambiaría toda mi vida. Por supuesto, mamá no tenía ni idea. Por lo que a ella respectaba, yo todavía estaba viendo qué hacer con mi vida. Les decía a sus amigas, hace cosas de ordenadores, con ese tono que usan los padres cuando no entienden de verdad, pero tampoco les importa lo suficiente como para preguntar. Mientras tanto, visitaba a Clare en su bonita casa de las afueras, la misma que compró con mi fondo universitario, y publicaba fotos en Facebook con pies de foto como, tan orgullosa de mi chica, aunque yo no saliera en ninguna de ellas. La ironía no me golpeó hasta años después. Pensaba que yo era invisible porque no presumía. Confundió el progreso silencioso con el fracaso. La última vez que la vi antes de que todo cambiara fue en Navidad, cuando tenía 26 años. Acababa de conseguir mi primer gran cliente, una empresa de logística de tamaño medio dispuesta a pagar dinero de verdad por mi software. Estaba nervioso, pero orgulloso. Intenté contárselo durante la cena. Apenas escuchó. «Qué bien, cariño», dijo, sirviéndose otra copa de vino. «Quizás algún día consigas un trabajo de verdad». Clare se rió como si fuera una broma inofensiva, pero algo en ello me dolió más de lo habitual.
Quizás porque por fin empezaba a creer que podía conseguirlo, y oírla decir eso fue como si me metieran de nuevo en la caja que ella había construido para mí. Esa noche, mientras todos reían en el salón, me senté de nuevo en el porche. El mismo sitio, la misma sensación, esa fría claridad en la que te das cuenta de que estás solo. Pero esta vez, no sentí soledad. Sentí determinación. Porque lo que mi mamá no sabía, lo que nunca habría creído, era que yo ya estaba construyendo algo grande. Y un día, todo volvería a su lugar. Ese día empezó mucho antes de lo que ella esperaba. Comenzó con una llamada telefónica. Una llamada que cambiaría por completo la dinámica de poder en mi familia. Y nunca olvidaré el sonido de la voz de mi mamá cuando se dio cuenta de con quién estaba hablando. Era un jueves por la tarde cuando mi teléfono se iluminó con un número que no había visto en meses. El nombre de mi mamá parpadeaba en la pantalla. Lo miré fijamente durante un segundo, debatiendo si contestar. La última vez que hablamos, se había pasado 20 minutos explicando lo injusta que es la vida porque la empresa de Clare no le había dado el ascenso que quería. Yo no había dicho más de 3 palabras en toda la llamada. Aún así, la curiosidad pudo conmigo. Contesté. Ryan. Hola, cielo, dijo, con su voz empalagosamente dulce, del tipo que solo usaba cuando quería algo. Pareces ocupado. ¿Estás ocupado? Eché un vistazo a las múltiples pestañas abiertas en mi portátil, el código a medio terminar, las facturas esperando aprobación. Un poco. ¿Qué pasa? Bueno, empezó, alargando la palabra como si estuviera introduciendo malas noticias. Tu hermana se muda a su nuevo sitio el mes que viene, y nos preguntábamos si podrías venir a ayudar con la mudanza. Se te da bien levantar cosas pesadas, ¿verdad? Contuve una risa. ¿Su nuevo sitio? ¿No tenía ya una casa? Oh, eso fue hace años, dijo mamá despreocupadamente. Vendió esa. Ella y Eric compraron una casa más grande, más cerca de la ciudad. Es un barrio precioso, cerrado, cerca del agua, con colegios increíbles. Ya lo verás cuando vengas. No sabía que se había casado, dije. Mamá se rió. Prometidos. Aún no se han casado. Él es abogado. Muy exitoso. ¿Te caerá bien? Por supuesto que lo era. El tipo de Claire estaba prácticamente registrado, alto, bien parecido, ambicioso y convenientemente útil para el círculo social de mamá. Debería haberme alegrado por ella, pero no podía ignorar la punzada en mi pecho, ese recordatorio familiar de que nunca me invitaban a cosas como esta hasta que alguien necesitaba mano de obra gratis. No creo que pueda ir, dije finalmente. Hubo una larga pausa, luego ese tono decepcionado que había perfeccionado a lo largo de los años. Ryan, es tu hermana. Te ayudó muchas veces cuando eras más joven. ¿Ayudarme? Casi me reí. La última vez que Claire me ayudó, tomó prestado mi coche en la universidad y lo devolvió con una bolladura en la puerta, y luego le dijo a mamá que fue culpa mía por no mantenerlo adecuadamente. Todavía recuerdo haber pagado yo mismo la reparación porque Claire ya tiene suficiente estrés. Tengo trabajo, dije. Estoy con una fecha de entrega. Ella suspiró dramáticamente. Últimamente siempre estás tan ocupado. Antes tenías tiempo para la familia. ¿Familia? Esa palabra siempre sonaba pesada cuando ella la usaba, como una herramienta en lugar de una verdad. Te llamo más tarde, mamá. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Así eran la mayoría de nuestras conversaciones después de eso. Ella pidiendo favores, yo negándome, ella fingiendo estar dolida. A veces me enviaba fotos de reuniones familiares a las que no me invitaban, diciendo que simplemente asumieron que estaba ocupado. Otras veces, lanzaba pequeñas indirectas sobre cómo Claire estaba realmente labrándose un futuro y cómo esperaba que yo encontrara algo estable pronto. La cuestión era que yo había encontrado algo estable. Mi pequeña empresa de software acababa de conseguir 3 nuevos clientes, y por fin empezaba a ganar lo suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles y mudarme de mi diminuto apartamento tipo estudio. Pero no se lo dije. Había aprendido por las malas que cada vez que compartía una buena noticia, ella encontraba la manera de retorcerla. Como la vez que mencioné que había contratado a mi primer empleado, un chico de la universidad que ayudaba con el código del backend.
La respuesta de mamá fue, eso es arriesgado. Apenas puedes cuidarte a ti mismo. ¿Y si no funciona? O cuando dije que estaba pensando en mudarme a un apartamento mejor, quizás deberías esperar a estar más establecido. No querrás abarcar demasiado. Abarcar demasiado. Esa era su palabra favorita. Significaba no sueñes demasiado grande. Así que dejé de hablar de mis sueños por completo. Luego llegó la fiesta de compromiso de Clare. La invitación no era de mamá, era de la propia Clare. Un correo electrónico pulcramente escrito con letra dorada y todo. Había puesto en copia a mamá, a papá y a un montón de sus amigos. El asunto decía, únete a nosotros en nuestro próximo gran capítulo. Lo miré fijamente durante un rato, sin saber si quería ir. Una parte de mí quería negarse. La otra parte, la más silenciosa y terca, quería aparecer, aunque solo fuera para recordarles que existía. Así que fui. El lugar era un salón alquilado cerca de la costa. Todos suelos de mármol blanco y altos ventanales con vistas a la bahía. Todo gritaba dinero, jazz suave de fondo, mesas llenas de copas de champán, un arco de flores y tonos pastel. Aparecí con una chaqueta decente, nada lujoso. Mamá me miró y frunció el ceño. Oh, Ryan, dijo, con una sonrisa forzada. ¿No te has arreglado? Sí que lo he hecho, dije simplemente. Ella suspiró, tirando de mi manga como si pudiera arreglarme ajustando mi ropa. Podrías haber pedido prestado uno de los trajes de tu padre. Esto es un evento formal. Miré a mi alrededor. La mitad de los invitados llevaban ropa de cóctel. Mi atuendo estaba bien. Pero, por supuesto, no se trataba de la ropa. Se trataba de la imagen. En su mente, yo era la mancha en su perfecto retrato familiar. Cuando Clare entró, toda la conversación se detuvo. Estaba radiante, de esa manera de escena de película. Me vio y sonrió una sonrisa genuina, al menos antes de ser arrastrada por una multitud de invitados que la felicitaban a ella y a su prometido. Me quedé cerca de la barra, bebiendo refresco en silencio, invisible como de costumbre. A mitad de la noche, oí algo que me hizo un nudo en el estómago. Mamá estaba de pie cerca de un grupo de sus amigas, con una copa de champán en la mano. Mis dos hijos han salido tan diferentes, dijo con una risita. Claire es la ambiciosa. Siempre tuvo grandes sueños. Ryan es más sencillo. Le gusta juguetear con los ordenadores y todo eso, pero está bien. No todo el mundo puede ser una estrella. Las mujeres rieron educadamente. Me quedé helado. No sé por qué me dolió más esa noche que todas las otras veces que me había menospreciado. Quizás porque había estado trabajando 12 horas al día para mantener mi negocio a flote. Quizás porque había ido allí esperando, solo esperando, que me viera de otra manera después de todos estos años. Me fui temprano sin despedirme. Claire me envió un mensaje a la mañana siguiente, siento lo de mamá. Bebió demasiado. Nunca respondí. Durante meses después de eso, me distancié por completo. Dejé de contestar sus llamadas. Cuando dejaba mensajes de voz preguntando por qué estaba siendo dramático, los borraba. Ya no era ni siquiera ira, era autoprotección. Cada conversación me agotaba, erosionaba la poca confianza que había construido. Pero que dejara de hablar con ella no significaba que ella dejara de hablar de mí. Uno de mis primos me escribió por Facebook por aquella época. Hola, tío, he oído que tu empresa se ha ido a pique. ¿Estás bien? Parpadeé. ¿Qué? ¿Quién te ha dicho eso? Tu madre lo mencionó en Acción de Gracias. Miré la pantalla, apretando la mandíbula. Mi empresa iba bien, de hecho, prosperaba. Pero para ella, admitir eso significaría que se equivocaba sobre mí. Así que difundió la historia contraria. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo me subestimaba, necesitaba que yo fracasara, porque si yo tenía éxito, desmoronaría toda la narrativa en torno a la cual había construido su vida, que Claire era la estrella brillante y yo, el cuento con moraleja. Así que hice lo que menos esperaba. Guardé silencio y trabajé más duro que nunca.
Mientras ella estaba ocupada presumiendo de las invitaciones de boda y las reformas de la casa de Claire, yo estaba cerrando contratos, ampliando mi base de clientes y organizando reuniones con inversores. Mi pequeño proyecto secundario se había convertido en una empresa real, una que las empresas empezaban a tomar en serio. Aún no era glamuroso, pero era mío. Cada noche hasta tarde, cada habilidad autodidacta, cada riesgo, todo empezó a dar sus frutos. Y, sin embargo, incluso mientras mi vida cambiaba, no podía quitarme esa voz de la cabeza, la que sonaba exactamente como ella: sé realista. Esa voz me seguía a todas partes. Cuando estaba presentando mi proyecto a mi primer gran cliente, la oía susurrar: nunca te tomarán en serio. Cuando firmé mi primer contrato real, murmuraba: no te adelantes a los acontecimientos. Tardé años en darme cuenta de que la única manera de silenciarla era demostrarle que estaba equivocada. No solo a ella, sino a mí mismo. Entonces, un día, mamá volvió a llamar. Esta vez no era una charla trivial. Había tensión en su voz. Ryan, cariño, empezó con cuidado, tu hermana tiene un pequeño problema. Me eché hacia atrás, sintiendo ya la trampa. ¿Qué tipo de problema? Bueno, el bufete de su prometido no va tan bien como esperaban, y el mercado ha estado difícil. Están un poco justos de dinero ahora mismo. Le dije que quizás podrías ayudar. ¿Ayudar cómo? Solo un pequeño préstamo, dijo rápidamente. Temporal, por supuesto. A ti te va bien ahora, ¿verdad? Podrías prescindir de un poco. Sentí mi corazón latir con fuerza, no por la sorpresa, sino por la incredulidad ante la facilidad con que pasaba de la burla a la petición. ¿Quieres que le dé dinero a Claire? Dar no, corrigió. Prestar. La familia ayuda a la familia, Ryan. Solté una risa silenciosa. ¿Cómo cuando me ayudaste con la universidad? El silencio al otro lado de la línea fue cortante. Eso no es justo, dijo finalmente. Hicimos lo que pensamos que era mejor para la familia. Claro, dije, para la familia. Cambió de tema rápidamente, fingiendo no oír la amargura en mi voz. Pero algo en mí se rompió ese día, no de ira, sino de claridad. Ella nunca cambiaría. Para ella, siempre sería el plan B, el solucionador de problemas, el que no importaba hasta que se volvía útil. Esa comprensión no me entristeció esta vez. Me hizo enfocarme. Porque ahora, por primera vez, tenía el poder de elegir cómo terminaba la historia. Y la próxima vez que intentara usarme para sostener a su hija perfecta, no solo iba a decir que no. Iba a hacer que recordara cada una de las veces que me dijo que fuera realista. Y lo haría de una manera que nunca olvidaría. Los meses siguientes a esa llamada fueron extrañamente silenciosos, demasiado silenciosos. Mi mamá tenía un patrón: llamaba, pedía algo, yo me negaba, y luego había silencio mientras se reagrupaba para el siguiente intento. Así que cuando pasaron 3 meses sin una palabra, pensé que finalmente había seguido adelante. Estaba equivocado. La traición no ocurrió como un trueno. Se deslizó lentamente, del tipo de cosa que solo notas cuando ya es demasiado tarde para detenerla. Comenzó con un correo electrónico. Acababa de salir de una reunión con un inversor potencial, uno que podría llevar mi empresa al siguiente nivel. Mi teléfono vibró cuando subí al coche, y vi un nombre desconocido en mi bandeja de entrada: David Arlan, socio principal, Arlan y Asociados. Mi primer pensamiento fue que podría ser una consulta de un cliente. Lo abrí, medio distraído. Señor Ryan Carter, decía, recientemente recibimos su información de contacto de un miembro de su familia, la señora Elaine Carter. Mencionó que estaba buscando un asesor financiero para su negocio y nos recomendó que nos pusiéramos en contacto. Por favor, háganos saber un momento conveniente para discutir cómo podemos apoyar su cartera de inversiones. Fruncí el ceño. Nunca le había pedido a mi madre que me buscara un asesor, y desde luego no le había dado permiso para compartir la información de mi negocio con nadie. Mi cartera, mi empresa, ni siquiera era pública. Me desplacé hacia abajo y vi adjunto un formulario de referencia escaneado, firmado por mi madre. En él figuraba el nombre de mi empresa, detalles financieros parciales e incluso mis ingresos proyectados para el próximo trimestre, cifras que solo unas pocas personas conocían.
Sentí un ardor subir por mi cuello. Esos datos no eran públicos. No le había contado nada sobre mis finanzas. Así que, ¿cómo lo sabía ella? Entonces lo vi. La referencia incluía una nota escrita a mano por ella. Ryan ha estado teniendo dificultades para gestionar sus cuentas de negocio de forma responsable y le vendría bien orientación profesional. Por favor, pónganse en contacto con él antes de que tome otra decisión arriesgada. Me quedé mirando la pantalla, congelado. Era algo tan pequeño, pero dolía más que cualquier insulto, porque no era solo entrometerse. Era sabotaje. Había tomado lo único que yo había construido por mi cuenta y me había pintado como un niño despistado que necesitaba ser salvado. Por un momento, de hecho, me reí, esa risa hueca e incrédula que precede a la ira en toda su fuerza. Luego me quedé allí, agarrando el volante, intentando calmar mi respiración. Lo había hecho de nuevo, me había socavado, pública, silenciosa y completamente. La llamé de inmediato. Contestó al segundo tono, tan alegre como siempre. Ryan, qué agradable sorpresa. ¿Por qué le diste mi información financiera a un extraño?, pregunté, con la voz temblando ligeramente. Hubo una pausa. Ah, eso. No seas dramático, cariño. Es amigo de un amigo, un asesor de confianza. Solo intentaba ayudar. Ayudar, repetí. ¿Diciéndole que no puedo gestionar mi propio negocio? Enviaste mis cifras, mamá. Los datos privados de mi empresa. Ella suspiró como si yo estuviera siendo irrazonable. Ryan, siempre has sido muy sensible con estas cosas. Solo intentaba asegurarme de que no te estuvieras metiendo en algo que te sobrepasa. Me preocupo por ti. Sabes, no eres exactamente una mente financiera. No soy una mente financiera, dije, con la incredulidad desbordándose en mi tono. Construí una empresa rentable desde cero. He gestionado contratos, nóminas, impuestos, todo por mi cuenta durante años. Bueno, dijo a la ligera, solo pensé que alguien con experiencia podría ayudar a pulir las cosas. No querrás hacer el ridículo delante de inversores de verdad, ¿verdad? Guardé silencio porque si decía algo, podría haber dicho algo de lo que me arrepintiera. Finalmente, logré decir, no vuelvas a hacer eso nunca más. Oh, vamos, dijo ella. Estás exagerando. No es como si le hubiera dado tus contraseñas. Colgué. Durante días, no pude concentrarme. Cada línea de código que escribía se volvía borrosa. Seguía viendo su letra en mi cabeza, esas palabras, dificultades para gestionar su negocio de forma responsable. Eso no era preocupación. Eso era control disfrazado de cuidado. Una semana después, recibí una llamada de mi banco. Señor Carter, recibimos una solicitud para revisar la actividad de su cuenta por posible fraude, dijo el gerente. Al parecer, un familiar expresó su preocupación por transferencias irregulares. Mi corazón se hundió. ¿Un familiar? Sí, señor. Elaine Carter. Fue entonces cuando la imagen completa encajó. No solo estaba tratando de ayudar. Estaba tratando de tomar el control. Verás, mi madre tenía esta obsesión con las apariencias, del tipo que iba más allá de la vanidad. Para ella, el control lo era todo. Control sobre su familia, su imagen, su narrativa. Y mi creciente éxito era una amenaza para ese control. Si me volvía verdaderamente independiente no solo financiera, sino emocionalmente significaba que ya no tenía poder sobre mí. Así que hizo lo que siempre hacía, manipuló la historia. Les decía a los parientes que estaba teniendo problemas con mis finanzas, que era demasiado orgulloso para pedir ayuda. No me enteré hasta que mi tía llamó, preocupada, preguntando si estaba bien. Cuando le dije la verdad, que la empresa estaba prosperando, sonó confundida. Tu madre dijo que tenías problemas para pagar el alquiler. ¿El alquiler? Soy dueño de mi apartamento. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No del tipo de ruptura iracunda, más bien como cuando un puente finalmente cede después de años de tensión silenciosa. Dejé de darle el beneficio de la duda. Luego llegó el momento que lo selló todo, la traición que pasó de lo personal a lo profesional.
Era tarde una noche cuando recibí un correo electrónico de uno de mis mayores clientes, una empresa de logística con la que llevaba trabajando casi 2 años. Habían sido una parte enorme de mis ingresos, y yo mismo había construido su software personalizado. El asunto del correo decía, preocupaciones sobre la estabilidad de la empresa. Se me encogió el estómago. El mensaje era educado pero directo. Recientemente fuimos contactados por alguien que decía ser un representante financiero de su familia, sugiriendo que su negocio podría no ser lo suficientemente estable para una asociación continuada. ¿Podría confirmar el estado de su empresa? Adjunta había una transcripción de un mensaje de voz, e incluso antes de reproducirlo, conocía la voz. Hola, soy Elaine Carter, la madre de Ryan, comenzaba. Solo quería hacerle saber que ha estado teniendo algunos problemas personales y financieros. Odiaría que su empresa se viera afectada negativamente si las cosas van mal. Quizás deberían reconsiderar cualquier contrato a gran escala por ahora. Me quedé allí, entumecido, con la mano congelada sobre el ratón. Había llamado a uno de mis clientes, fingiendo representarme, e intentado asustarlos. Me llevó horas decidir qué hacer. Podría haberla llamado, gritado, exigido una disculpa, pero no lo hice. En lugar de eso, llamé al cliente directamente, le expliqué todo y les envié por correo electrónico pruebas de las finanzas limpias de mi empresa. Fueron comprensivos, afortunadamente, y aceptaron seguir trabajando conmigo. Pero ahora eran cautelosos. Ese único acto había sacudido su confianza, y me costó semanas de control de daños. Cuando finalmente la confronté, ni siquiera levanté la voz. ¿Por qué llamaste a uno de mis clientes?, pregunté. No dudó. Porque no me estabas escuchando. Estás asumiendo demasiado, Ryan. Me preocupaba que volvieras a hacer el ridículo. Otra vez, repetí. ¿Cuándo lo he hecho? Me interrumpió. Siempre has necesitado orientación, pero te niegas a aceptarla. Crees que lo sabes todo, pero sigues siendo ese niño perdido jugando con los ordenadores en su habitación. Estoy tratando de protegerte de ti mismo. ¿Protegerme? Esa era su palabra para sabotaje. No necesito tu protección, dije, con voz fría. Necesito que dejes de arruinar todo lo que construyo. Hubo silencio. Luego, con ese tono familiar y condescendiente, dijo, no tendrías nada que construir si no fuera por nosotros. ¿Quién pagó tu primer ordenador? ¿Quién te crió? ¿Quién te dio un techo sobre tu cabeza? Y ahí estaba, la carta de la culpa. La que siempre jugaba cuando se veía acorralada. Colgué sin responder. Por primera vez en mi vida, no sentí ira. Sentí claridad. Claridad pura e inquebrantable. Me di cuenta de que mi madre no solo dudaba de mí, le resentía que hubiera construido algo que ella no podía controlar. Y cuanto más éxito tenía, más desesperada se volvía por recordarme que ella todavía tenía poder. Esa noche, borré su número. No por rabia, sino por resolución. Pero, por supuesto, cuando cortas con alguien que se alimenta del control, no desaparece en silencio. Vuelve con más fuerza. Y cuando lo hizo, no solo quería volver a mi vida. Quería destrozarla. Empezó con mi hermana. Cuando Clare llamó, su voz tenía esa calma pulida que siempre me inquietaba, el tipo de calma que esconde malas noticias detrás de sílabas educadas. Hola, Ri, dijo en voz demasiado baja. Mamá me dijo que has estado distante últimamente. ¿Todo bien? Habían pasado meses desde la última vez que oí su voz, pero seguía sonando igual, cuidadosa, ensayada, como si cada frase pasara por un filtro antes de llegar a su lengua. Estoy bien, dije. Solo ocupado. Lo sé, respondió. Mamá dijo que tu negocio va bien. Prácticamente podía oír el signo de interrogación al final, esa sutil duda envuelta en preocupación fraternal. Me dolió más de lo que quería admitir. Va genial, de hecho, dije. Dudó. Oh, qué bien. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para saber que no llamaba solo para ver cómo estaba. Mira, te lo diré sin rodeos, dijo finalmente. Eric y yo estamos pasando por algunas dificultades financieras. No respondí. Invertimos en un proyecto de desarrollo inmobiliario que no salió bien.
Perdimos una gran parte de nuestros ahorros. Es simplemente un mal momento. Siento oír eso, dije secamente. Exhaló. Mamá pensó que quizás podrías ayudarnos a recuperarnos. Solo un préstamo. Nada del otro mundo. Ahí estaba de nuevo. El patrón familiar, el mismo ritmo cada vez. Una crisis, y luego la voz de mi madre detrás, empujando a alguien hacia mí. Claire, dije lentamente, sabes que te quiero, pero no puedo ser la red de seguridad de la familia. He trabajado demasiado duro para llegar a donde estoy. Lo entiendo, dijo rápidamente, pero su tono cambió, a la defensiva, casi irritado. No es que estemos pidiendo caridad. Tienes dinero ahora, ¿verdad? Podrías ayudar sin siquiera notarlo. Solté una risa corta y sin humor. ¿Sabes qué es curioso? Hace 10 años, mamá vació mi fondo universitario para tu entrada. Dijo que yo tenía que ser realista. ¿Recuerdas eso? Se quedó en silencio. Pedí préstamos, trabajé de noche, viví en un apartamento de una habitación que olía a moho. No le pedí ayuda a nadie. Así que perdóname si no me apresuro a entregar dinero ahora que las tornas han cambiado. Su voz se suavizó. Ryan, no fue mi decisión. Ni siquiera sabía que usó tu fondo. Eso era una mentira, o quizás una verdad a medias, del tipo que siempre usaba cuando la culpa asomaba. Mamá me dijo que lloraste de alegría el día que te dio las llaves, dije en voz baja. Ryan, eso no es justo. No, dije. Por fin es justo. Colgué antes de que pudiera responder. Durante las siguientes semanas, todo se volvió inquietantemente silencioso. Ni llamadas de Claire, ni mensajes de mamá, ni siquiera un mensaje de voz pasivo-agresivo. Pensé que quizás, solo quizás, finalmente había trazado una línea que no cruzarían. Estaba equivocado. Un martes por la mañana, me desperté con una tormenta de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto, correos electrónicos. Pensé que algo terrible había sucedido. En cierto modo, así fue. Mi cuenta de empresa había sido marcada por acceso no autorizado. Alguien había intentado iniciar sesión desde un dispositivo vinculado a un correo electrónico con el nombre de mi madre. Al principio no podía creerlo. Lo comprobé 2 veces. El número de contacto de recuperación en la solicitud de inicio de sesión fallida coincidía con el suyo. Me llevó 1 hora entera procesar lo que eso significaba. Había intentado acceder a la cuenta de mi empresa. Quizás pensó que podría ayudar a gestionar mi dinero. Quizás quería ver cuánto tenía realmente. Quizás no creía que tuviera tanto éxito como yo decía. Fuera cual fuera su razón, fue una violación que me dejó temblando. La confronté esa noche. Mamá, dije, con voz baja y controlada, ¿por qué intentaste iniciar sesión en mi cuenta de empresa? No lo hice, dijo de inmediato. ¿De qué estás hablando? Recibí la alerta de seguridad. ¿Era tu correo electrónico, tu número? Su tono se agudizó. No sé de qué me estás acusando, pero no aprecio el tono, Ryan. Apreté la mandíbula. Estás mintiendo. Cuida tu boca, espetó. Solo estaba comprobando las cosas. Nos has estado evitando y me preocupaba que algo fuera mal. Pensé que quizás te habían hackeado. Me reí amargamente. Tú misma intentaste hackearme. ¿Cómo te atreves?, dijo, indignada ahora. Después de todo lo que he hecho por ti, eres tan desagradecido. Te crié, te alimenté, te mantuve un techo sobre la cabeza. Y luego robaste mi fondo universitario, intentaste destruir mi reputación y ahora estás entrando en mi negocio, interrumpí. Así que sí, supongo que estamos en paz. Hubo silencio. Luego, con la voz más pequeña y cortante que pudo reunir, dijo, has cambiado mucho, Ryan. Antes te importaba la familia. Y eso fue todo. Esa única frase, esa daga empapada en culpa, rompió algo en mí. No grité. No discutí. Solo dije, bien. Y colgué. Esa noche, no pude dormir. Me senté en mi oficina, con el brillo de mi ordenador como única luz en la habitación, pensando en lo bajo que habían caído las cosas. Mi mamá,
mi propia madre, había cruzado una línea que no pensé que cruzaría jamás. Por primera vez en años, me sentí pequeño de nuevo, como el niño sentado en el porche al amanecer después de perder su fondo universitario. Excepto que esta vez, no era ingenuo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba tratando de arrastrarme de nuevo hacia abajo porque la gente como ella, la gente que se alimenta del control, no soporta ver a alguien que subestimaron ascender sin ellos. A la mañana siguiente, decidí desaparecer por un tiempo. No literalmente. No empaqué y me fui de la ciudad. Pero me retiré. Dejé de contestar llamadas, de publicar en redes sociales, de aparecer en eventos familiares. Me volqué por completo en el trabajo. Si mi madre quería verme fracasar, me aseguraría de que tuviera que entrecerrar los ojos desde el pie de la montaña para siquiera reconocerme. Pero el aislamiento conlleva su propio tipo de soledad. Había construido muros tan altos que a veces ni siquiera podía ver el horizonte. Me despertaba, programaba durante 16 horas seguidas, comía comida para llevar fría y luego me derrumbaba en mi escritorio. Me decía a mí mismo que era progreso, pero en el fondo, sabía que me estaba escondiendo. Una noche, meses después, recibí un correo electrónico de un viejo amigo, Evan, el chico que fue mi primera contratación cuando mi empresa empezó. Hacía tiempo que no hablábamos, desde que se mudó a otra ciudad para trabajar en una empresa de tecnología. Hola, tío, escribió, vi tu nombre mencionado en un artículo de negocios hoy. Felicidades por los nuevos contratos. La estás rompiendo. Deberíamos ponernos al día alguna vez. Durante un largo momento, me quedé mirando el mensaje. La estás rompiendo. No me sentía así. Me sentía vacío. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi madre me había arrebatado años de confianza, pero no mi impulso. Le había permitido ocupar demasiado espacio en mi cabeza. Había construido todo mi éxito en torno a demostrarle que estaba equivocada, pero ya no quería vivir mi vida en oposición. Quería vivirla para mí. Esa revelación fue pequeña pero poderosa, como la primera grieta de luz a través de una ventana cerrada. Así que empecé a hacer cambios silenciosos. Me puse en contacto con algunos viejos amigos a los que había alejado. Empecé a ser mentor de un par de jóvenes programadores, volví a correr, comencé a esbozar planes para algo más grande, un proyecto que no se tratara solo de dinero, sino de significado. Algo mío, intacto por el drama familiar. No le conté a nadie lo que estaba haciendo, ni siquiera a Clare, y mucho menos a mamá. Pero, por supuesto, el silencio solo los hizo más curiosos. Una tarde, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era Clare. Mamá ha estado preguntando por ti, dijo. Cree que la estás evitando. Lo estoy haciendo. Suspiró. Sabes que no quiere hacerte daño, ¿verdad? Simplemente no sabe cómo mostrar amor de la manera que tú quieres. Casi me reí. Entrar en mi cuenta bancaria no es amor, Claire. Lo sé, dijo en voz baja. No la estoy defendiendo, pero ha estado diferente últimamente, más paranoica. Sigue diciendo que cree que estás escondiendo algo. Tiene razón, dije. Hubo una larga pausa. Ryan, ¿qué estás planeando? Nada, dije. Solo trabajar. Pero esa no era la verdad. Porque en el fondo de mi mente, algo ya se estaba formando. Una idea, un momento, un ajuste de cuentas. No venganza, exactamente. Todavía no, pero algo parecido. Quería que me vieran como nunca antes lo habían hecho. No como el realista, no como la decepción, no como la red de seguridad. La próxima vez que me vieran, quería que fuera imposible de ignorar. Y mientras los primeros esbozos de ese plan tomaban forma, sentí algo que no había sentido en años, calma. Porque por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando a su caos. Estaba creando mi propio destino. Y en algún lugar profundo, sabía que llegaría el día en que los invitaría de nuevo a mi mundo, solo el tiempo suficiente para que se dieran cuenta de lo que habían desechado. Ese día estaba más cerca de lo que pensaba. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. No hubo un momento de revelación, ni un montaje dramático de mí volviéndome imparable de repente. Fue más lento, más silencioso, como el amanecer que no notas hasta que la luz ya ha llenado la habitación.
Durante meses, mantuve la cabeza gacha y construí. Seguía dirigiendo mi empresa, pero ahora se había convertido en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Lo que comenzó como una pequeña herramienta de software se había convertido en una plataforma completa, un servicio escalable utilizado por docenas de empresas de tamaño medio en múltiples industrias. Había reunido a un equipo pequeño pero leal, desarrolladores, diseñadores y una brillante gerente de operaciones llamada Mia, que se unió cuando finalmente pude permitirme pagar salarios reales. Al principio, trabajábamos en un abarrotado espacio de coworking en el centro, rodeados de startups que eran en su mayoría sueños en servilletas. La nuestra tampoco era glamurosa, pero teníamos algo que ellos no tenían: tracción. Nuestros usuarios no eran hipotéticos. Eran empresas reales pagando dinero real. Cada nuevo cliente significaba validación. Cada reseña positiva significaba impulso. Sin embargo, lo que más me impulsaba no era el dinero. Era que, por primera vez en mi vida, estaba construyendo algo que funcionaba. Cada problema tenía una solución. Cada contratiempo tenía una forma de avanzar. Mi empresa se convirtió en mi arco de redención, lo que hizo que todos esos años de ser subestimado finalmente tuvieran sentido. Pero el éxito no se mantiene pequeño por mucho tiempo. A finales de mis 20, nuestro producto estaba siendo notado por los inversores. Todavía recuerdo estar sentado en esa oficina de paredes de cristal durante nuestra primera gran reunión de financiación, vistiendo un traje prestado que no me quedaba del todo bien, rodeado de personas que me doblaban la edad y quintuplicaban mi patrimonio neto. Entonces, dijo uno de ellos, reclinándose en su silla, ¿me estás diciendo que todo este sistema fue programado por ti personalmente en la primera versión? Sí, dije. Lo construí en mi apartamento. Levantó las cejas. ¿Y ahora gestionas a 6 desarrolladores? 7, corregí con una pequeña sonrisa. Acabamos de contratar a otro. Cuando salimos de esa reunión, no esperaba nada. Pero una semana después, recibimos la llamada, $1,2 millones en financiación inicial. Recuerdo estar sentado solo en mi coche después, mirando mis manos en el volante. Al principio no estaba emocionado. Simplemente estaba en silencio. Porque en ese momento, me di cuenta de algo simple y aterrador: cada limitación que había creído sobre mí mismo provenía de su voz, no de la mía. Y finalmente la había superado. Esa noche, abrí un documento en blanco y empecé a escribir metas. No pequeñas, grandes. Ya no solo estaba construyendo un negocio. Estaba construyendo un legado. En 2 años, nos expandimos a 2 oficinas, una en el centro y otra en otro estado. Nuestra lista de clientes se triplicó. Las revistas del sector empezaron a mencionar nuestro nombre. Me invitaron a hablar en paneles, me pidieron que consultara en proyectos con los que antes soñaba. Y durante todo ese tiempo, no le dije nada a mi familia. No porque quisiera ser mezquino, aunque quizás en el fondo había una pequeña parte de mí que disfrutaba del silencio, sino porque quería que mi éxito hablara por sí mismo. Quería que la revelación llegara cuando menos lo esperaran, de una manera que no dejara lugar a excusas ni negaciones. Durante esos años, apenas vi a Claire o a mamá. Ocasionalmente, recibía noticias a través de parientes lejanos. Tu hermana compró otra casa. Tu mamá está organizando un evento de caridad. Preguntaron por ti. Preguntaron por mí. Esa frase siempre me hacía sonreír. No preguntaban por amor. Preguntaban por curiosidad o miedo. Podían sentir que algo estaba cambiando, aunque no supieran qué era. Entonces, un día, el destino me puso una extraña prueba. Estaba asistiendo a una conferencia de negocios fuera de la ciudad. Era una de esas reuniones corporativas pulcras con credenciales, mesas de networking y café tibio. Acababa de terminar de hablar en un panel cuando alguien se me acercó, sonriendo como si me reconociera. Ryan Carter, ¿verdad?, dijo, estrechándome la mano. Soy Eric. Eric Lawrence. El nombre me golpeó antes que la cara, el prometido de Claire. Parecía un poco mayor, un poco más cansado de lo que recordaba de esas fotos de Facebook que mamá solía publicar, esas en las que ambos parecían haber ganado la lotería genética. No sabía que estabas en el sector tecnológico, dijo, fingiendo sorpresa casual. Sonreí educadamente. No sabía que venías a estas conferencias.
Se rió entre dientes. Solo intento mantenerme relevante. He oído hablar de tu empresa, por cierto. Eres el tipo detrás de Sintra Systems, ¿verdad? Asentí lentamente. Ese soy yo. Su tono cambió, amigable pero cauteloso. Te has hecho un buen nombre. No tenía ni idea de que te fuera tan bien. Tampoco mi familia, dije con calma. Dudó, luego ofreció una sonrisa incómoda. Sabes, Claire habla de ti a veces. Ah, sí. Se siente mal. Ya sabes, dijo, bajando la voz, por cómo fueron las cosas con el fondo universitario y tu madre. No fue su intención. Fue su intención en cada palabra, interrumpí. Simplemente no esperaba que le demostrara que estaba equivocada. Eric pareció incómodo, moviéndose de un pie a otro. Bueno, ahora está orgullosa de ti. Curioso, dije. No me lo ha dicho ella misma. Soltó una risa desganada, murmuró algo sobre ir a otro panel y se alejó. Esa noche en mi habitación de hotel, no podía dejar de pensar en esa frase, ahora está orgullosa de ti. ¿Orgullosa de qué? ¿Orgullosa de que hubiera tenido éxito sin ella? ¿Orgullosa de que su narrativa se hubiera derrumbado? ¿O era solo otra frase, algo que decía para sentirse mejor consigo misma por lo que había hecho? De cualquier manera, no importaba. Ya no buscaba su aprobación. Un año después, mi empresa alcanzó una valoración de 8 cifras. Abrimos una nueva sede, una oficina en un ático con vistas al horizonte de la ciudad. Me mudé al mismo edificio, en el último piso. No se trataba de presumir, se trataba de proximidad. Quería despertarme cada mañana y ver lo que había construido. La ironía no se me escapaba. El chico que era demasiado poco realista para la universidad ahora poseía más propiedades que su madre y su hermana juntas. Pero incluso entonces, no me puse en contacto. No me regodeé. Simplemente trabajé. Mia, mi gerente de operaciones, notó el cambio en mí. Una noche, después de una reunión de estrategia tardía, dijo, «Estás diferente últimamente». ¿Más tranquilo? Como si ya supieras cómo termina esta historia. Sonreí. Quizás sí. ¿Involucra a tu familia?, preguntó suavemente. Hice una pausa. Eventualmente. Ella asintió. Cuando estés listo. Lo estaba. Pero antes de que pudiera hacer mi movimiento, el destino me deparó un giro más, del tipo de coincidencia poética que casi parecía guionizada. Era un viernes por la mañana cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Normalmente, lo ignoraría, pero algo me hizo contestar. Ryan, soy Claire. Su voz temblaba ligeramente. Mamá está en el hospital. Me recliné, en silencio. Se desmayó en su evento de caridad. Dijeron que fue agotamiento, quizás relacionado con el estrés. Está bien, pero probablemente deberías venir. Dudé un largo momento antes de decir, lo pensaré. Ryan, por favor, dijo. Ha estado preguntando por ti. Casi me reí. Ahora me quiere cerca. No hagas esto, dijo Claire en voz baja. Pase lo que pase, sigue siendo nuestra madre. Nuestra madre. La frase no tuvo el mismo efecto que antes. Dije que vería qué podía hacer y colgué. Esa noche, fui de todos modos, no por ella, sino por cerrar un ciclo. Cuando entré en esa habitación de hospital, parecía más pequeña de lo que recordaba, más débil. Su pelo estaba más gris, su piel más fina, pero sus ojos, esos ojos agudos y evaluadores, no habían cambiado. Ryan, dijo suavemente. ¿Viniste? Asentí, de pie junto a la puerta. Te ves mejor de lo que esperaba. Sonrió débilmente. Siempre tuviste un toque sarcástico. No respondí. He oído que te ha ido bien, dijo finalmente. Tu hermana me lo contó. Estoy orgullosa de ti. Ahí estaba. La frase que había querido oír desde que era un adolescente. Y ahora que estaba en el aire, se sentía hueca. ¿Vacía? Demasiado tarde. No lo hice por ti, dije en voz baja. Suspiró. Sigues guardando rencor, ¿verdad?
Guardo recuerdos, corregí. Nos sentamos en silencio durante un rato. Ella seguía intentando desviar la conversación hacia temas triviales, pero a mí no me interesaba. Cada palabra entre nosotros se sentía como una negociación por terreno emocional. Cuando me fui esa noche, no me despedí. Solo dije, cuídate. Pero mientras caminaba por el pasillo estéril, algo inesperado se agitó dentro de mí. No lástima, no perdón, sino una sensación de conclusión. Como si una historia estuviera llegando silenciosamente a su punto de inflexión. Porque la próxima vez que me viera, no sería en una habitación de hospital. Sería en una celebración, una que nunca olvidaría. Y por primera vez en mi vida, yo sería quien preparara el escenario. Cuando mamá fue dada de alta del hospital, el viejo ritmo de nuestra familia comenzó a reaparecer. Llamadas, mensajes de texto, invitaciones para ponernos al día. Pero algo había cambiado. Y no era solo yo. Ya no era ese niño ignorado. Ni siquiera era solo su hijo. Para ese entonces, era un hombre que dirigía una empresa multimillonaria, una con contratos, inversores y suficiente influencia como para hacer que gente como ella se lo pensara 2 veces antes de menospreciarme. Al menos eso es lo que pensaba. La primera vez que la vi después del hospital, me invitó a un brunch en casa de Clare. Solo la familia, había dicho, como en los viejos tiempos. En contra de mi buen juicio, fui. Parte curiosidad, parte estrategia. Quería ver a qué juego estaba jugando ahora. En el momento en que crucé la puerta, me di cuenta de que nada había cambiado en absoluto. La casa de Claire, la segunda al parecer, parecía sacada de una revista de bienes raíces, suelos blancos pulidos, muebles de diseño, el tipo de candelabro que existe únicamente para gritar, «Tenemos dinero». Mamá estaba sentada en el sofá tomando café como una reina, y Claire estaba en la cocina organizando pasteles en una rosa perfecta. «Ryan», dijo mamá alegremente, levantándose para abrazarme como si nada hubiera pasado. «Te ves maravilloso». «¿No crees que se ve bien, Claire?» Claire sonrió débilmente. «Sí, diferente. Más pulido». «El éxito te sienta bien», añadió mamá, de esa manera indirecta que tenía. «Me alegro de que finalmente estés encontrando tu lugar». Sonreí. Llevó un tiempo, pero sí, las cosas van bien. Intercambiaron una mirada, esa misma vieja mirada del veremos cuánto dura, que conocía demasiado bien. Mamá empezó a hacer preguntas sobre mi trabajo, fingiendo interés. «¿Qué es exactamente lo que haces otra vez? ¿Creas aplicaciones?» Mantuve un tono uniforme. Diseñamos sistemas de software empresarial para logística y automatización, principalmente para grandes empresas ahora. «Oh», dijo, claramente sin entender una palabra pero fingiendo que sí. «¿Y la gente te paga por eso?» Casi me reí. «Sí, mamá. Me pagan por eso». Clare se inclinó. «Debes estar haciéndolo bastante bien entonces». Podía sentir hacia dónde iba esto. «Me las apaño», dije. «Estamos expandiéndonos, pero intento mantener los pies en la tierra». Mamá sonrió forzadamente. «Eso es bueno. Siempre fuiste un soñador, Ryan. Solo espero que estés siendo cuidadoso. Recuerda lo que le pasó a tu primo. Invirtió demasiado rápido y lo perdió todo». Asentí lentamente. «Sí, lo recuerdo». Siguieron hablando, principalmente de ellas mismas, por supuesto, mientras yo observaba. Cada comentario, cada cambio de tono, cada sonrisa calculada me recordaba por qué había pasado años evitando esto. Pero ya no era solo amargura. Era análisis, observación. Todavía me veían como ese niño sentado en su habitación, jugando con ordenadores, viviendo de esperanza y fideos instantáneos baratos. No se daban cuenta de que mientras ellas habían estado puliendo las apariencias, yo había estado construyendo silenciosamente una ventaja. Y esa ventaja estaba a punto de dar sus frutos. 2 semanas después de ese brunch, mi empresa cerró su mayor contrato hasta la fecha, un acuerdo con una firma nacional que duplicaría nuestros ingresos en menos de un año. Los inversores estaban eufóricos. Habíamos pasado de ser una pequeña startup a un jugador legítimo en la industria. Incluso teníamos una oferta de una empresa más grande que quería adquirirnos. Ese acuerdo,
Si se concretaba, lo cambiaría todo. Una tarde, estaba revisando papeles en mi oficina cuando Mia llamó a mi puerta. «Tienes visitas», dijo, con aire dubitativo. ¿Quién? Sonrió débilmente. «Una mujer que dice ser tu madre y otra que se parece a ella». Exhalé. El momento perfecto. Entraron como si fueran las dueñas del lugar. Mamá miró alrededor de la oficina, toda de cristal y con vistas al horizonte, y soltó un silbido bajo. «¿Aquí es donde trabajas?» Asentí. «¿Y vives?» «¿Vives aquí?», preguntó, casi escandalizada. «En el ático de arriba». «Es conveniente». Clare sonrió. «Vaya, qué elegante». «Siempre fuiste dramático». Mamá la miró. «Sé educada». Luego, a mí, me dijo, «Esto es impresionante, Ryan. No tenía ni idea de que te hubiera ido tan bien». «Eso es porque nunca preguntaste», dije con calma. Ella ignoró eso. «Entonces, dime, ¿eres el único dueño de esta empresa?» Levanté una ceja. «¿Por qué?» Sonrió dulcemente. «Solo curiosidad. Quiero decir, debes tener socios o inversores o algo. No puedes hacer todo esto solo». Me recliné en mi silla. «Mayormente solo. Tengo inversores ahora, pero soy el propietario mayoritario». Sus ojos se iluminaron. Ese fue el momento en que supe exactamente por qué había aparecido. No se trataba de familia, ni de orgullo, ni de reconciliación. Se trataba de oportunidad. «Eso es increíble», dijo suavemente. «Estoy orgullosa de ti, cariño. De verdad. Has construido algo asombroso». La miré fijamente. «¿Qué quieres, mamá?» La máscara se deslizó ligeramente. «¿No puedo simplemente visitar a mi hijo?» «No sin una razón». Dudó, luego suspiró. «Tu hermana y Eric están pasando por algunos problemas financieros de nuevo. El mercado inmobiliario no ha sido amable. Pensé que quizás». «Ahí está», dije en voz baja. Clare parecía avergonzada. «Mamá, quizás deberíamos». «No», interrumpí. «Déjala terminar». La voz de mamá se volvió más firme. «Tienes más que suficiente, Ryan. La familia ayuda a la familia. Siempre hemos creído en eso». Me reí. «No, creíais en eso cuando yo era el que estaba siendo exprimido. Cuando necesité ayuda, lo llamasteis una lección de humildad». «No tergiverses las cosas», dijo bruscamente. «Hicimos sacrificios por ti. Tomasteis decisiones», corregí, «decisiones que beneficiaron a Clare. No reescribamos la historia». Me lanzó una larga y fría mirada, la misma que solía darme cuando era un niño y me pillaba contestando. Pero ya no era un niño. Me levanté. «Esta reunión ha terminado». «Ryan», dijo Clare en voz baja. «Por favor, es solo temporal. Te lo devolveremos». Me volví hacia ella. «No lo haréis. Nunca lo hacéis». Mamá frunció el ceño. «Te has vuelto muy amargado, ¿no?» «No», dije, acercándome. «Simplemente he dejado de permitir que la gente se aproveche de mí». Se fueron poco después, ofendidas y susurrando entre dientes. Pero antes de que mamá saliera por la puerta, se dio la vuelta y dijo, «Te arrepentirás de esto. El dinero no dura para siempre». Sonreí. Tampoco el control. Cuando se fueron, Mia volvió a asomar la cabeza. «¿Estás bien?» Asentí lentamente. «Mejor que nunca». Esa noche, me quedé hasta tarde, observando las luces de la ciudad reflejarse en el cristal. Su visita había confirmado lo que ya sabía. Todavía me consideraban emocionalmente inferior a ellas. Aunque las hubiera superado financieramente, nunca me respetarían, porque el respeto requiere humildad. Y ninguna de las dos la había aprendido jamás. Pero fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más poderoso: no necesitaba su respeto. Lo que necesitaba era un momento, el momento perfecto y poético que haría que cada ser realista resonara en sus cabezas para siempre. La oportunidad llegó antes de lo esperado.
Unos meses después, nuestro acuerdo de adquisición se finalizó. La cifra era asombrosa, 9 cifras. Conservé una participación y un puesto de liderazgo. De la noche a la mañana, pasé de ser un fundador que dirigía una startup al CEO de una filial bajo un importante conglomerado. Mi nombre apareció de repente en comunicados de prensa, artículos de negocios, entrevistas. Por primera vez, el mundo sabía quién era y, por extensión, también mi familia. Los mensajes de texto comenzaron a llegar de nuevo. Tan orgullosa de ti, cariño. Siempre supimos que lo tenías dentro. Tu hermana me contó la noticia. ¿Podemos celebrarlo? No respondí a ninguno. Todavía no. Porque tenía algo más grande en mente. Una tarde, mientras estaba en el balcón de mi ático, con un vaso de whisky en la mano, mirando la ciudad brillante, se me ocurrió una idea. No por ira, sino por claridad. Un evento de empresa, una gran celebración por la adquisición. Inversores, clientes, prensa, toda la gente de alto perfil. Y quizás, solo quizás, extendería 2 invitaciones muy específicas. Del tipo impreso en papel marfil grueso, del tipo que no puedes ignorar. Sonreí para mis adentros mientras lo imaginaba, mi madre entrando por las puertas del edificio en el que una vez me dijo que nunca encajaría, mi hermana dándose cuenta de que estaba dentro del ático que poseía el hijo menos exitoso de su madre. No sería una venganza a través de la humillación o la crueldad. Sería una venganza a través de la verdad. Una contradicción viva y palpable de todo lo que siempre habían creído sobre mí. Terminé mi bebida, dejé el vaso y susurré a nadie en particular, hagamos esto inolvidable. Las invitaciones se enviaron 2 semanas después. Grabadas en oro, selladas en sobres gruesos, entregadas a mano por un mensajero. Me aseguré de que el texto fuera simple, elegante e imposible de malinterpretar. Tiene el honor de ser invitado a la celebración de la adquisición de Sintra Systems, ofrecida por el fundador y CEO Ryan Carter. Nivel Penthouse, Torre Skyline. Viernes, 7 de la tarde. Envié una a la dirección de Clare, otra a la de mi madre, y luego esperé. La noche del evento, el ático relucía. Todo el último piso había sido transformado, suelos de mármol blanco, estaciones de champán, una vista panorámica de la ciudad brillando abajo. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente cerca del balcón, y camareros con trajes negros circulaban con bandejas de aperitivos. No era solo una fiesta, era una declaración. A medida que llegaban los invitados inversores, ejecutivos, periodistas los saludaba uno por uno. Sonrisas, apretones de manos, flashes de cámaras. Mi directora de Relaciones Públicas susurró que las noticias locales estaban haciendo un reportaje sobre emprendedores hechos a sí mismos. Asentí, escuchando a medias. No estaba concentrado en la prensa. Las estaba esperando a ellas. Exactamente a las 7:42 de la tarde, las puertas del ascensor se abrieron, y allí estaban. Mi madre con un vestido plateado brillante, del brazo de Claire. Ambas se detuvieron en la entrada, observando la sala. Los ojos de mamá se abrieron como platos al ver la vista, el mismo horizonte que solía decirme que era para la gente que vive en el mundo real. Ahora estaba parada en medio de él. Claire parecía nerviosa, mirando a su alrededor. Me vio al otro lado de la sala y me saludó con un gesto tímido. Sonreí. ¿Llegasteis? Por supuesto, dijo mamá, caminando hacia mí. No nos lo perderíamos por nada del mundo. Su voz tenía esa gracia ensayada, el mismo tono que usaba cuando intentaba impresionar a extraños. Se inclinó para besarme en la mejilla. Esto es increíble, Ryan. De verdad. No tenía ni idea de qué sería tan extravagante. Quería celebrarlo como es debido, dije. Después de todo, ha sido un largo viaje. Oh, me lo imagino, dijo, escaneando a la multitud. ¿Y te ha ido tan bien? Justo le decía a Claire que debe haber sido toda la disciplina que te enseñé de pequeño. Me reí entre dientes. Algo así. Durante un rato, las dejé mezclarse. Quería que se sintieran cómodas, rodeadas del mismo mundo que una vez me dijeron que estaba fuera de mi alcance. Observé cómo mamá charlaba animadamente con los inversores, fingiendo entender su jerga empresarial, riendo demasiado fuerte de chistes que no entendía. Claire se mantuvo más callada,
bebiendo champán y mirando la ciudad a través de las paredes de cristal. De vez en cuando, su mirada se desviaba hacia mí, mitad admiración, mitad culpa. Cuando comenzaron los discursos, subí al escenario. La sala se quedó en silencio mientras las luces se atenuaban ligeramente, dejando solo el brillo del horizonte detrás de mí. Ajusté el micrófono, mi reflejo apenas visible en el cristal. Gracias a todos por venir esta noche, comencé. Significa mucho tener a tanta gente increíble aquí, colegas, socios, amigos, celebrando lo que hemos construido juntos. Hubo un aplauso educado. Continué, con un tono calmado y deliberado. Para aquellos que no lo sepan, Sintra Systems comenzó en un apartamento de una habitación. Sin inversores, sin red de seguridad. Solo un viejo portátil, una cafetera y una idea. Hice una pausa, recorriendo la sala con la mirada hasta que mis ojos se encontraron con los de mi madre. Una vez me dijeron que tenía que ser realista. Que algunas personas están destinadas a perseguir sueños, y otras a aceptar límites. Que el éxito no era para todos. Un leve murmullo recorrió la multitud. La sonrisa de mi madre se congeló. Continué. Creí eso durante mucho tiempo. Creí que quizás no estaba destinado a construir nada duradero. Pero luego me di cuenta de que los únicos límites que importan son los que uno acepta. Hubo un momento de silencio, luego un aplauso. Cálido, genuino. Las cámaras destellaron. Sonreí, dejando que se desvaneciera lentamente mientras mi mirada se detenía en ella. Así que esta noche no es solo una celebración del éxito empresarial. Es un recordatorio para cualquiera a quien le hayan dicho que no es lo suficientemente bueno, que nadie más define tu valor. Di un paso atrás, asentí al anfitrión, y la música volvió a sonar. Mamá no aplaudió. Simplemente se quedó mirando, con una expresión tensa, sus ojos afilados como cristal bajo presión. Clare bajó la mirada, la vergüenza parpadeando en su rostro. Después del discurso, me moví entre la multitud, estrechando manos, respondiendo preguntas, riendo cuando era apropiado, pero mi atención seguía en ellas. Mamá finalmente me encontró de nuevo cerca de la barra. Su sonrisa era frágil. Ese discurso, dijo en voz baja, fue directo. La miré a los ojos. ¿Lo fue? No necesitabas hacer que las cosas sonaran tan personales. Eran personales. Enderezó los hombros. ¿Crees que humillarme delante de extraños te hace poderoso? Tomé un sorbo de champán y luego dejé la copa. No. Creo que decir la verdad por fin, sí. Sus labios se apretaron. Has cambiado mucho, Ryan. Bien, dije. Ese era el objetivo. Por primera vez esa noche, no tuvo una respuesta. Se dio la vuelta, buscando a Clare, que estaba de pie cerca del balcón. Las seguí en silencio. La voz de Clare era baja pero acalorada. Tienes razón, mamá. Lo trataste como basura durante años. Cuida tu tono, siseó mamá. ¿Crees que eres mejor? Ninguno de los dos estaría en ninguna parte sin mí. Clare se rió amargamente. ¿Sin ti? Usaste su fondo universitario para mi casa. Sus voces empezaban a llamar la atención. Algunos invitados se giraron para mirar. Di un paso adelante. Señoras, no montemos una escena. Mamá me fulminó con la mirada. Tú querías una escena. No te hagas el inocente ahora. Sonreí ligeramente. Tienes razón. ¿La quería? Se quedó helada. ¿Qué? Señalé hacia la pared de cristal con vistas al horizonte. ¿Ves ese edificio de enfrente? Se giró. El logo de la nueva empresa matriz de mi compañía brillaba desde la torre, a 20 pisos de altura. Soy dueño de esa vista, dije en voz baja. La empresa, los contratos, las asociaciones. Todo lo que dijiste que nunca tendría. Está todo ahí. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, casi en un susurro, dijo, ¿planeaste esto? Cada segundo. Su rostro se puso pálido. Clare permaneció en silencio a su lado, dividida entre la culpa y el asombro. Mamá abrió la boca, luego la cerró. Las palabras no salían.
Por una vez, no tenía nada que decir. Me acerqué, manteniendo la voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oírme. Me dijiste que fuera realista, así que lo fui. Dejé de esperar que me quisieras por quien era y empecé a amar la versión de mí que no podías ver. Parpadeó con fuerza, como si fuera a llorar, pero su orgullo no se lo permitió. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, con la barbilla temblando, agarrando su bolso como un salvavidas. Clare se quedó. Nunca lo admitirá, dijo en voz baja, pero la has destrozado esta noche. La miré. No la destrocé. Le mostré el espejo que ha estado evitando. Clare asintió lentamente. Te odiará por ello. Quizás, dije. Pero lo recordará. Clare esbozó una pequeña y triste sonrisa. Siento todo, Ryan. Por no haberte defendido entonces. Debería haber dicho algo. La miré durante un largo momento. Todavía puedes. Pero no con palabras. Ella asintió, y por primera vez en años, nos abrazamos. Sin dramatismos, sin disculpas incómodas, solo un entendimiento silencioso. Cuando la noche terminó y los últimos invitados se fueron, me quedé junto a la ventana observando parpadear las luces de la ciudad. En algún lugar ahí fuera, sabía que mi madre estaba sentada en silencio, repasando cada palabra, cada momento, cada vez que me dijo que apuntara más bajo. Y quizás, solo quizás, se estaba dando cuenta de lo que se sentía al estar equivocada. Ya no sentía ira. Ni siquiera me sentía triunfante. Solo en paz. La venganza no había consistido en la humillación. Había consistido en recuperar mi historia, en mostrarle a ella y a mí mismo que nunca necesité su permiso para convertirme en más de lo que ella imaginaba. Mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal, levanté mi copa por última vez, un brindis silencioso a nadie en particular. Por ser realista, dije en voz baja, pero no de la manera que ella quería. Y por primera vez en mi vida, las palabras no dolieron. Se sintieron como la libertad.